Bien, vamos a empezar el estudio de la cinemática, pero una cinemática aplicada. Vamos a empezar de lo más sencillo, que es el movimiento en una dimensión. Puede ser en el eje X o en el eje Y. Si ustedes analizan esta imagen, el movimiento que primero vamos a estudiar es el movimiento rectilíneo. No se olviden de esta imagen. Repito, es una idealización que hace la física para aplicar sus leyes a la mayor cantidad de cuerpos en movimiento. Entonces, vamos a empezar con el movimiento más sencillo, que es el movimiento en una dimensión. Después veremos el movimiento en dos dimensiones. Bien, el movimiento puede clasificarse de diferente forma. A nosotros nos interesa clasificar el movimiento según su trayectoria o según su velocidad. Según su trayectoria, el movimiento puede clasificarse en un movimiento rectilíneo, en un movimiento curvilíneo, en un movimiento circular o en un movimiento armónico simple. Piensen en este péndulo. Ese es el movimiento que en la física 102 ustedes van a estudiar y se llama el movimiento armónico simple. Según su trayectoria, repito, el movimiento puede ser rectilíneo, curvilíneo, circular o armónico simple. El movimiento también se clasifica según su velocidad. Según su velocidad, el movimiento de un móvil puede ser acelerado cuando la aceleración es mayor que cero. También puede ser desacelerado cuando la aceleración es menor que cero o negativo. Pero también el movimiento puede, según su velocidad, puede clasificarse en un movimiento uniforme, donde fíjense que no hay aceleración o la aceleración es cero y el móvil tiene una velocidad constante. Es muy interesante graficar estos movimientos. Si consideramos un gráfico velocidad-tiempo, en el movimiento acelerado, que luego vamos a entrar en detalles, fíjense que la velocidad se puede representar por esta línea recta. Repito, en el movimiento acelerado, la línea verde como la línea celeste representan el movimiento acelerado, donde la pendiente de estas rectas representa la aceleración. Y esa aceleración es mayor que cero. Si ustedes comparan la línea verde con la línea celeste, podemos llegar a una conclusión de que el móvil que desarrolla esta recta verde lo hace a mayor aceleración que el móvil que desarrolla este movimiento representado por la línea celeste. Entonces, estas líneas representan el movimiento acelerado. Si la aceleración es menor que cero,
El movimiento de este móvil que es desacelerado se representa en un gráfico velocidad-tiempo por esta línea roja. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad, al ser la aceleración negativa, la velocidad en el tiempo va disminuyendo. En cambio, en el movimiento acelerado, la línea verde y celeste quiere decir que a mayor tiempo, mayor velocidad. ¿Qué sucede con el movimiento que le vamos a llamar uniforme, donde no hay aceleración, pero el móvil se está moviendo con una velocidad constante? En un gráfico velocidad-tiempo, la gráfica para este movimiento está representado por la línea blanca. ¿Ya? Si en estas gráficas, en la verde y la celeste, la pendiente representa la aceleración positiva, en la línea roja, la pendiente de esta línea representa la aceleración negativa. En el movimiento uniforme, es decir, cuando la aceleración del móvil es cero, la pendiente de esta línea horizontal es cero. Entonces, en estos gráficos, en el gráfico velocidad-tiempo, la pendiente de la recta representa la aceleración. Que en el movimiento acelerado, la aceleración es positiva. En el movimiento desacelerado, la aceleración es negativa. Y en el movimiento uniforme, la aceleración es nula. Esto en cuanto a la clasificación del movimiento. La cinemática, nosotros vamos a empezar estudiando el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquí en paréntesis aparece lo que se ha dicho. El movimiento rectilíneo uniformemente variado, que puede ser horizontal o puede ser vertical. Por sencillez, vamos a empezar con el movimiento rectilíneo uniformemente variado horizontal. Imaginen un móvil, este es el eje horizontal. Tiene un origen y el móvil puede desplazarse a la derecha o a la izquierda. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, estas son sus características. Esto es física, jovencitos. Esto es lo que tienen que saber. Esto es física. Física no es aprenderse de memoria estas ecuaciones. No es física aprenderse de memoria, sino entender las características, en este caso, del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si alguien quiere aplicar estas ecuaciones, por ejemplo, en un viaje Sucre-Potosí, estas ecuaciones no les sirven porque el viaje Sucre-Potosí no es rectilíneo. Hay curvas y contracurvas. Este es el movimiento rectilíneo, uniformemente variado porque tiene aceleración, como se van a dar cuenta. Entonces, yo quiero, por eso la primera imagen que les he mostrado, quería que ustedes entiendan que el movimiento es rectilíneo. Ahora bien, ¿cuáles son las características del movimiento rectilíneo uniformemente variado?
H significa el movimiento horizontal en el eje X. Lo que tienen que entender que en este movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración permanece constante. Aquí está. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración es constante. En la anterior clase hemos definido la aceleración media, que tiene que ver con un intervalo entre dos tiempos. ¿Qué sucede en ese intervalo? Se define la aceleración media y también la aceleración instantánea, que es la aceleración en un determinado instante. Y se define como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Si en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración permanece constante, no habrá diferencia entre la aceleración media y la aceleración instantánea. Muy pocos se dan cuenta. Si la aceleración del móvil es constante, no hay diferencia entre la aceleración media y la aceleración instantánea. Esa es la primera característica del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Segunda característica. Hablemos de la magnitud de la velocidad. La velocidad o la rapidez que hemos llamado, la rapidez de la velocidad varía uniformemente en el tiempo. Por eso se llama movimiento rectilíneo uniformemente variado. Variado porque la aceleración puede ser positiva o negativa. Entonces, jovencitos, las características del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que la aceleración es constante y la velocidad, la rapidez de la velocidad varía uniformemente en el tiempo. Otra característica, solamente en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la velocidad media, la rapidez de la velocidad media es igual a la semisuma de la velocidad inicial y la velocidad final. Esta es una característica propia del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, no se olviden, la aceleración en este movimiento es constante. La rapidez de la velocidad varía uniformemente en el tiempo. Y la velocidad media también se puede definir como la semisuma entre la velocidad inicial y la velocidad final sobre 2. Fíjense que el movimiento uniformemente variado puede ser acelerado o desacelerado, llamado también retardado. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Tanto el acelerado como el retardado pertenecen al movimiento rectilíneo uniformemente variado. Van a ver que en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración es positiva. En el movimiento rectilíneo uniformemente retardado, la aceleración es negativa. Entonces, cuando el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se da, ¿en qué casos? Tomemos el movimiento horizontal sobre el eje X. Siempre el movimiento se mide respecto a un sistema de referencia.
que en este caso el sistema de referencia está determinado por el origen del movimiento. O el móvil puede moverse a la derecha. Vamos a suponer que en un instante determinado el móvil se encuentre en esta posición. Si se está moviendo a la derecha, tiene, y además con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración del móvil es a la derecha. La velocidad variable en el tiempo en este instante también es a la derecha. Entonces, desde el punto de vista de la aceleración y la velocidad, para que el móvil tenga un movimiento acelerado, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tanto la aceleración como la velocidad tienen que tener el mismo sentido. ¿Qué sucede si el móvil se mueve al lado izquierdo? Si la velocidad y la aceleración tienen el mismo sentido, también estamos dentro del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aunque en este caso la velocidad, como está a la izquierda, y la aceleración a la izquierda, ambos tienen signo negativo. Pero si la velocidad y la aceleración tienen el mismo sentido, también este movimiento corresponde al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, en resumen, a la derecha y a la izquierda, el movimiento es acelerado. La velocidad y la aceleración, cuando el móvil se mueve a la derecha, son positivos. Y si el móvil se mueve a la izquierda, la velocidad está en este sentido y la aceleración, también el móvil se está moviendo con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Fíjense cuándo es retardado. Si el móvil está frenando, su velocidad va a ser a la derecha, pero si está frenando, lo va a hacer con una aceleración en sentido contrario. Entonces, vean la diferencia. Para que sea acelerado, los sentidos de la velocidad y la aceleración son positivos. Si es desacelerado o retardado, los sentidos son contrarios. Y lo mismo cuando el móvil se está moviendo a la izquierda. Fíjense, la velocidad y la aceleración tienen sentidos contrarios. Para comprender totalmente la diferencia entre el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el retardado, consideremos el movimiento de esta moto. Fíjense, la moto va a ser considerada como una partícula. Se está moviendo al lado derecho. Vean los espacios. En el mismo tiempo, los espacios van aumentando. Por lo tanto, la velocidad va aumentando y tenemos un movimiento acelerado. Si graficamos el tiempo en la abscisa y la velocidad en la ordenada, la gráfica rapidez de la velocidad en función del tiempo va a tener esta forma. Fíjese, a mayor tiempo, mayor velocidad. Ahora, fíjense, la pendiente de la recta, como vamos a entrar en detalle,
representa la aceleración. La pendiente de esta línea recta roja es positiva. Por lo tanto, la moto se está moviendo hacia la derecha con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vean la diferencia. La misma moto, pero que está frenando. Entonces, en los mismos tiempos, las distancias van disminuyendo. Si graficamos velocidad en función del tiempo, vamos a ver que en esta posición la velocidad es mayor. Como la moto se está frenando, la velocidad va disminuyendo. Entonces, a mayor tiempo, menor velocidad. Vean la diferencia. Decíamos que aquí, en este primer gráfico, la aceleración era positiva. Característica del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración es positiva. En cambio, en el desacelerado o retardado, la pendiente de esta línea recta en un gráfico velocidad-tiempo es negativa. Por lo tanto, esa es la diferencia fundamental en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o uniformemente retardado. Diferencia fundamental. Las ecuaciones que rigen este movimiento, como se va a demostrar, son estas 4 ecuaciones. La primera determina, no se olviden que la aceleración es constante, por lo tanto aquí A es constante. La velocidad inicial para un tiempo cero también es constante. En el segundo miembro tengo una variable que es t. Entonces, a mayor tiempo, mayor velocidad. Movimiento uniformemente variable. Se van a dar cuenta cuando resolvamos problemas, normalmente el signo de la aceleración en el movimiento retardado es menos. Por lo tanto, esta ecuación explica que a mayor tiempo, menor velocidad. Esta es la primera, que la vamos a deducir, por otra parte. La segunda es la expresión de la distancia en función del tiempo. Y aquí entra esta definición de la semisuma. Vamos a deducir estas ecuaciones, no se preocupen. La tercera ecuación, en ese orden, es el de la distancia en función del tiempo. Fíjense que esta es una ecuación de segundo grado, por lo tanto el gráfico distancia-tiempo es una parábola. Y la cuarta ecuación es la rapidez de la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Aquí sucede algo interesante, curioso, y que muy pocos se dan cuenta. Han visto que se puede graficar y es interesante para aprender a graficar. Me voy a concentrar en la ecuación 2 y la ecuación 3. Ambas ecuaciones me dan la variación de la distancia en función del tiempo. La tercera también me da la variación de la distancia en función del tiempo. Aquí viene la pregunta. Si yo grafico conociendo las velocidades, la distancia en función del tiempo, seguramente que voy a obtener un gráfico. La tercera ecuación es mucho más palpable. También me da la variación de la distancia en función del tiempo. Pero si yo analizo la ecuación 3, esta ecuación es una ecuación de segundo grado. Por lo tanto, estoy seguro que si yo grafico
la distancia en función del tiempo, me va a dar una parábola. Entonces, la tercera ecuación, al graficar x en función del tiempo, me va a dar una parábola. Esto muy poco sabe. Si yo grafico la segunda ecuación, es decir, la variación de la distancia respecto al tiempo, no van a creer. Increíblemente, obtengo la misma gráfica que la ecuación 3. Porque no puede cambiar. Es lógico que si la ecuación 3 me da la gráfica distancia-tiempo y la ecuación 2 me da también la gráfica distancia-tiempo, estas dos gráficas tienen que ser iguales. Y se puede demostrar que así ocurre. Entonces, tómenlo en cuenta. Nada raro que se me ocurra plantearles un problemita para que ustedes comprueben de lo que se está diciendo. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, jovencitos? ¿Se entiende la diferencia entre el movimiento acelerado y el retardado o desacelerado? La diferencia está aquí. La aceleración en el movimiento acelerado es positivo y en el desacelerado o retardado es negativo. Si es acelerado, la velocidad va aumentando en el tiempo. A mayor tiempo, mayor velocidad. En el desacelerado, a mayor tiempo, menor velocidad. Esa es la diferencia entre el movimiento acelerado y retardado que pertenecen al movimiento variado. Continuemos. Vamos a deducir estas ecuaciones. Estas 4 ecuaciones, ¿cómo se deducen? Es la pregunta. Entonces, las siguientes diapositivas tienen que ver con la deducción de estas ecuaciones. Para esto voy a considerar el movimiento rectilíneo en el eje horizontal. Lo primero que hago es fijar el origen del movimiento. No se olviden que en el eje X se define el vector unitario direccional. Vector unitario direccional, que me da el sentido del movimiento en el eje X, porque normalmente han visto estas 4 ecuaciones. Estas 4 ecuaciones son escalares, porque las ecuaciones no llevan flechitas. Eso no quiere decir que se pueda interpretar vectorialmente estas ecuaciones. Pero para facilitar, fíjese que son 4 ecuaciones escalares. Entonces, aquí aparece la velocidad inicial y la velocidad final, que sabemos que son vectores. Pero si previamente yo defino el vector unitario direccional, fíjese que el vector unitario direccional es un vector. Al multiplicar b sub 0 por i, tengo el vector velocidad inicial. Si yo multiplico la velocidad final por el vector unitario i, voy a tener el vector velocidad. O sea, el producto de un escalar b por un vector es un vector. Entonces, para deducir las ecuaciones que hemos visto, estoy considerando el movimiento de una partícula. Ya saben el concepto de partícula. Entonces, voy a suponer que un tiempo t
el móvil ha recorrido una distancia X. Parte del reposo, pero con una velocidad inicial. Por eso decimos que para un tiempo t igual a 0, la velocidad inicial no es 0, tiene un valor. Puede ser 0, pero tiene un valor. Muy bien. Entonces, considerando este movimiento, fíjese que en el origen, la distancia para un tiempo t sub 0 es 0. Y para un tiempo t, la distancia es x. Como en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración es constante, no se dejen sorprender, jovencitos. Miren, cuidado que se les esté llamando la atención la simbología. En esta diapositiva, a la aceleración media le he llamado A suprarraya y A la aceleración instantánea. Como la aceleración es constante, no hay diferencia. Entonces, en este movimiento tampoco hay diferencia, pero lo que cambia es la simbología, porque el software que he utilizado para esta diapositiva no aparecía la rayita. Entonces, para que ustedes noten que en este movimiento uniformemente acelerado, la aceleración media, estoy llamando a su m a la aceleración media. Es igual a la aceleración instantánea. Como no hay diferencia entre la aceleración media y la aceleración instantánea, defino la aceleración media para este caso, para este problema. Entonces, la aceleración media va a ser igual a delta V, que es la diferencia entre la velocidad final, que está representado aquí, menos la velocidad inicial. Y en el denominador es el cambio en el tiempo. Entonces, ese cambio está determinado por la diferencia entre t menos t sub 0. Pero alguien me dirá, si t sub 0 vale 0, efectivamente, aquí está. Simplemente voy a, como se dice aquí, voy a hacer que t sub 0 sea 0 y que x sub 0 sea 0. Entonces, si t sub 0 es 0, este término se anula. ¿Qué me va a quedar? Que la aceleración media o la aceleración instantánea va a ser igual a la diferencia entre la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo t, porque t sub 0 es 0. Me olvido de la aceleración media. Entonces, si yo considero la aceleración instantánea, voy a tener que esta es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo, porque t sub 0 es 0. T que está dividiendo pasa a multiplicar. Por eso aparece en esta ecuación el producto de A por T. Y despejo la velocidad. La velocidad inicial que está en el primer miembro pasa con signo más al segundo miembro. He deducido la primera ecuación, que me da la variación de la velocidad final en función del tiempo. No se olviden que en este movimiento la velocidad varía uniformemente en el tiempo. Ahí está. Esta ecuación me dice eso. Así se deduce la primera ecuación. Vayamos a la segunda ecuación, a la deducción de la segunda ecuación. Entonces, fíjese, aquí definí la aceleración media. Aquí voy a definir la velocidad media por estas diferencias. Entonces, recuerden, las definiciones
de aceleración media y velocidad media. Obviamente que la velocidad media está en función de la posición. Para este ejemplo, para este gráfico, la velocidad media está definida en función de la distancia para un tiempo t menos la distancia para un tiempo t sub 0 igual a 0 sobre la diferencia de tiempos t menos t sub 0. Otra vez t sub 0 es 0. Y fíjense el valor de x sub 0, 0. Pero solamente en este movimiento la rapidez de la velocidad media está definido así. Entonces utilizamos. Voy a sustituir. Fíjese lo que se ha hecho. La velocidad media definida por esta semisuma. Veo, jovencitos, que hay gente que está recién entrando después de que han pasado casi 40 minutos. Si yo les voy a tomar el examen, eso ya no es válido para el examen. El examen empieza a la hora exacta y nadie entra, porque eso es indisciplina, jovencitos. Así que vayan, no se olviden que no, el docente, la labor del docente no es solamente transmitir conocimientos, sino también educar. Y la disciplina va con la educación, jovencitos. Les estoy dejando pasar nomás hasta que elijan a su docente titular en este caso. Por lo tanto, volviendo al hecho, quiero deducir la segunda ecuación. Entonces, me acuerdo que la velocidad media está definida por la semisuma. Aquí se han dado cuenta que x sub 0 y t sub 0 son iguales a 0. Entonces, como el tiempo está dividiendo, pasa al segundo miembro a multiplicar. Despejo x, que es la distancia, igual a la semisuma de velocidades por este tiempo. Así se deduce la ecuación 2. Vayamos a deducir esta ecuación que es interesante y muy conocida por ustedes. ¿Cómo llego a esta ecuación? Fíjense que esta ecuación, la ecuación 2, se van a dar cuenta, no sé por qué es lo que sucede. Normalmente en la resolución de problemas no la tomamos en cuenta la ecuación 2. Pero fíjense ustedes que es importante para deducir la ecuación 3. Voy a partir de la ecuación 2. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Sustituir la velocidad final dada por la ecuación 1. Entonces, fíjese, estoy sustituyendo v por b sub 0 más a por t. V está dado por la ecuación 1. Fíjense que hay términos semejantes, b sub 0 más b sub 0. Y fíjense que t, el tiempo t, multiplica a cada uno de estos términos. Entonces, previamente, voy a sumar b sub 0 más b sub 0 es 2b sub 0. Por este tiempo, multiplico t. Luego considero este término. A por t, por este t, es t cuadrado. Todo dividido entre 2. Ahora, ¿qué quiero determinar? Quiero determinar la distancia. Aquí está la distancia. Entonces, fíjese lo que sucede. En esta ecuación voy a dividir los dos términos del numerador entre 2. Porque 2 divide a los dos términos. Entonces, si yo divido el primer término entre 2, 2 con 2 se simplifica.
¿Qué me queda? B sub 0 por T. Más. Ahora no puedo simplificar 2. Por eso aparece un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Así se ha deducido la ecuación 3. Ya tenemos 3 ecuaciones. Vayamos a la cuarta, que es esta. Aquí creo que hay un error. Sí, este sub 0 al cuadrado es al cuadrado, más bien. Bien, ¿cómo deducimos esta ecuación? Vean que voy a partir de la ecuación 2. X es igual a la semisuma. Pero, ¿qué he hecho? He sustituido T despejando de la ecuación 1. Rápidamente, B sub 0 pasa al primer miembro con signo menos. Voy a tener B menos B sub 0. Esto. Como estoy despejando el tiempo, la aceleración que está multiplicando pasa a dividir. Por eso aparece la aceleración dividida. Aquí tengo un producto notable. Los que tengan interés, jovencitos, los que han entrado con ganas de aprender, han debido ya revisar productos notables del Baldor. Este producto es igual a b al cuadrado, la velocidad final al cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado. Jovencitos, repito, la herramienta más importante para la física es la matemática. Les he recomendado, y lo vuelvo a repetir por la importancia, no se confíen en los docentes. Ellos tratan de enseñarles. Algunos logran el objetivo, pero otros no. Pero ustedes tienen que aprender cálculo. Porque el cálculo 1 lo van a aplicar para cálculo 2, para ecuaciones diferenciales. Quieren entender, tienen que saber cálculo 1 bien, cálculo 2 para entender ecuaciones diferenciales. Entonces, esa es la importancia de la matemática. Entonces, yo les invito, ya no van a tener tiempo para resolver problemas, pero por lo menos revisen los conceptos. Entonces, si ustedes agarran Baldor, van a demostrar que este producto de la diferencia entre la velocidad media y la velocidad instantánea se puede escribir de esta forma. En el denominador simplemente se ha multiplicado 2 por A. Y hemos despejado la velocidad final al cuadrado, que va a ser igual, o sea, B sub 0 al cuadrado lo voy a pasar. Decía que aquí estoy identificando un error. Este 0 del exponente es en realidad 2. Más este 2a que está dividiendo pasa a multiplicar a x. Así se deduce la ecuación 4. Por lo tanto, repitiendo, las 4 ecuaciones que aparecen aquí corresponden al movimiento rectilíneo uniformemente variado. Variado quiere decir acelerado o desacelerado. Se deducen así, con el errorcito. Eso, por favor, corríjanlo. Entonces, esto es física, jovencito. Entonces, tienen que saber cómo se deducen, cómo se llegan a estas ecuaciones. Bien, en física es, aunque lleva tiempo, muy interesante graficar y analizar
estos gráficos. ¿Cuáles son los gráficos que corresponden al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Ya saben que la aceleración es positiva. El primer gráfico que hemos estado discutiendo es el gráfico velocidad-tiempo. No se olviden que el tiempo es un escalar y la rapidez no es el vector velocidad, es la rapidez de la velocidad instantánea. En este gráfico velocidad-tiempo. Vamos a suponer que el móvil en un tiempo t igual a 0 tiene una velocidad inicial. Ese punto de la velocidad inicial, ¿cómo se representa? Fíjese, el tiempo aquí es t sub 0. Y para un tiempo 0 hay una velocidad inicial. El tiempo va aumentando. La velocidad va aumentando. Mayor tiempo, mayor velocidad. En un gráfico velocidad-tiempo, la pendiente de esta recta representa la aceleración positiva. Estoy repitiendo lo que he dicho en la diapositiva anterior. Ahora, aquí hay una novedad que representa el área debajo la recta velocidad-tiempo. O sea, ¿qué representa este área? Este área de un triángulo y este rectángulo. ¿Qué representa? Anótense. En un gráfico velocidad-tiempo, el área debajo la recta representa la distancia recorrida en el tiempo t. Debajo la recta, velocidad-tiempo, el área representa la distancia recorrida. Pasemos al segundo gráfico. En el segundo gráfico se representa en función del tiempo la distancia. Entonces, tomando la ecuación 3, que es una ecuación de segundo grado, podemos intuir que la gráfica distancia-tiempo es una parábola. Viendo esta ecuación. Porque si yo veo la otra, la ecuación 2, no voy a llegar a esa conclusión, pero sin embargo, coinciden las dos ecuaciones en el gráfico distancia-tiempo. Aquí una novedad, anótense. Si yo quiero para un tiempo t, supongo que conozco este tiempo t, ¿qué representa la pendiente de la tangente en el punto considerado? La pendiente de la tangente en un determinado punto, en un gráfico distancia-tiempo, representa la velocidad instantánea. La pendiente de la tangente representa la velocidad instantánea. ¿Qué hemos dicho? Que en el movimiento acelerado, la velocidad va aumentando. Entonces, para este instante, la velocidad instantánea se puede calcular a través de la tangente a la curva en el punto considerado. Fíjense que este Fórmula 1 a veces se entiende mejor analizando el gráfico. Este Fórmula 1, vean, la aceleración en diferentes instantes, las flechitas que representan la aceleración son del mismo tamaño. ¿Eso qué indica? Que la aceleración es constante. Pero fíjense las flechas rojas.
Las flechas rojas van aumentando de tamaño, porque sabemos que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la velocidad aumenta uniformemente. Entonces, la pendiente de la tangente en este punto representa la velocidad instantánea para ese tiempo. Un tercer gráfico que se considera en este movimiento es el gráfico aceleración-tiempo. No se olviden que las ordenadas son escalares. La magnitud de la velocidad, la magnitud del desplazamiento y la magnitud de la aceleración en función del tiempo. Entonces, si estas flechitas representan la aceleración y permanece constante, no me canso. Los tamaños de estas flechas debajo del Fórmula 1 son del mismo tamaño y representan la aceleración. No varía la aceleración. Entonces, si yo grafico la aceleración en función del tiempo, me va a dar una recta para un determinado tiempo. Ahora, anótense, ¿qué representa el área debajo la recta aceleración-tiempo? ¿Qué representa el área? Anótense, el cambio en la velocidad. O sea, me voy a ir a esta ecuación. Lo voy a pasar B sub 0 al primer miembro. Voy a tener B menos B sub 0. Y va a ser igual a A por T. Ahora, jovencitos, les pregunto. ¿Alguien me puede decir cómo calculo el área de un rectángulo? Pregunta para ustedes. ¿Cómo calculan el área de un rectángulo? Por el teorema de Multiplicando dos Pitágoras. partes. No, la respuesta ¿cuál sería? ¿Cómo hallo el área de un... Base por altura. Correcto, correcto. Ustedes han recordado que el área de un rectángulo es igual a la base por la altura. Yéndonos a este gráfico, jovencitos, la base de este rectángulo es el tiempo t. Y la altura es la aceleración. Por lo tanto, si yo multiplico la base t por la altura a, voy a determinar el área del rectángulo. Entonces, si yo tengo en el miembro derecho el área del rectángulo, al pasar b sub 0 el primer miembro, el área del rectángulo en un gráfico aceleración-tiempo representa el cambio en la velocidad. Analicen, jovencitos. ¿Todos se convencieron? Entonces, repitiendo lo más importante. En un gráfico velocidad-tiempo, la pendiente de esta recta representa la aceleración. Y el área debajo de la recta representa la distancia. Ya vamos a hacer un ejemplo. Aquí, si esta es la gráfica distancia-tiempo, la pendiente a la curva en un determinado punto determina la velocidad instantánea. Y el área en el gráfico aceleración-tiempo de este rectángulo es igual al cambio en la velocidad, es decir, la velocidad final menos la velocidad inicial. Esto en el movimiento rectilíneo. Aquí habría que entrar en mayor detalle, pero vamos a ver. Para este problema del Fórmula 1, vamos a graficar los tres gráficos.
¿Se entiende? Fíjense. Y esto tiene que ver con esta grafiquita, con esta. Hemos dicho que sentidos de la velocidad y la aceleración son contrarios. Estamos dentro del movimiento desacelerado o retardado. Y eso lo vemos aquí. Fíjese, el Fórmula 1 está frenando. Por lo tanto, la aceleración en el frenado sigue manteniendo su magnitud. Las flechitas que están debajo del Fórmula 1 son del mismo tamaño, pero están a la izquierda. Por lo tanto, la aceleración es negativa. ¿Qué sucede si el Fórmula 1 está frenando? La velocidad está disminuyendo. Entonces, la velocidad está a la derecha y la aceleración a la izquierda. El movimiento del Fórmula 1 es desacelerado. Analicemos las tres gráficas. El tiempo en abscisa y la velocidad. Fíjense, vamos a suponer que en un tiempo t sub 0 igual a 0, la velocidad inicial para ese tiempo 0 es diferente de 0. V sub 0 es diferente de 0 y es la velocidad inicial. El tiempo va transcurriendo. El tiempo va transcurriendo. Y si el móvil tiene un movimiento desacelerado, ya sabemos que la velocidad va disminuyendo. La pendiente de la recta es negativa y representa la aceleración. El área debajo de la recta representa la distancia recorrida. Lo mismo que en el movimiento acelerado. Si analizamos el segundo gráfico, que es distancia en función del tiempo, la variación de la distancia en función del tiempo, ahora en el movimiento desacelerado, la aceleración es negativa. Por lo tanto, la parábola se invierte. Fíjense que otra vez la pendiente en un gráfico distancia-tiempo representa la velocidad instantánea. La pendiente de la tangente en el punto considerado, igual que aquí, representa la velocidad instantánea. Fíjense que la aceleración es negativa. En un gráfico aceleración-tiempo, la aceleración está debajo del origen y es negativa. Por lo tanto, en este gráfico, el área del rectángulo representa el cambio en la velocidad. Entonces, el movimiento variado se puede interpretar gráficamente. Analícenlo con más calma y voy a tratar de buscar un problema que les permita graficar y llegar a estas conclusiones. Esto es lo más interesante, pues. De aquí aparece la parte más emocionante, que consiste en resolver problemas. Jovencitos, el objetivo de que ustedes puedan resolver problemas tiene un solo objetivo: de que ustedes aprendan a pensar. La resolución de problemas tiene este objetivo: de que ustedes aprendan a pensar. Por lo tanto, las materias que ustedes están cursando están dirigidas en ese sentido. Les adelanto, si ustedes van a dar los exámenes en física, todo es resolución de problemas.
Por lo tanto, con la calma del caso, yo les voy a dar los pasos que normalmente sigo en la resolución de problemas. Lo que primero tienen que hacer ustedes es entender el enunciado del problema, que normalmente viene acompañado con una grafiquita, 2 jovencitos. Si ustedes quieren resolver un problema, primero tienen que entender el problema. Entonces, ustedes pueden leer el enunciado una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, hasta que entiendan el problema. Ustedes no pueden resolver un problema que no están entendiendo. No van a creer, los pasos que se siguen en la resolución de problemas en física sirven para resolver problemas reales de la vida cotidiana. Entonces, primer paso, sacar datos. EA quiere decir ejemplo de aplicación. Ejemplo de aplicación. Entonces, me voy a centrar en este problema. Voy a ir cuidadito, cuidadoso, para que ustedes entiendan. Y me voy a adelantarles a darles un problemita para que empiecen a resolver. Entonces, en un examen me va a dar el enunciado. Y aquí quiero hacer un paréntesis, jovencitos. Si ustedes no leen libros, no necesariamente de física, matemáticas, de otros temas, el hecho de leer libros, uno de los aspectos positivos es que van a ampliar su vocabulario. Ustedes que están iniciando van a tener con algunas palabras. Pero si ustedes van leyendo el texto, que ya les he pasado un texto, ¿no? O un libro, con el objetivo de que ustedes lean. Lean unas 3, 4 páginas con los temas que estamos viendo. Eso les va a ayudar. Entonces, específicamente en este problema, me voy a permitir leer el problema y ir sacando datos. El enunciado me dice, un móvil con movimiento, miren lo que me da, con movimiento rectilíneo uniformemente variado, el tema que estamos hablando, pasa por el punto A, mayúscula, con una velocidad B. Entonces, miren, me voy anotando. Me dicen que el móvil tiene un movimiento rectilíneo. Aquí está. El móvil con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Me dicen que cuando pasa por el punto A, lo hace con una velocidad B. Y después de 4 segundos, que le voy a llamar T2, ya le voy a explicar por qué. Y después de 4 segundos pasa por el punto B, que es este, con una velocidad por el punto B, el triple de la velocidad que pasa por A. Este es un dato importante. Y, continúa el problema, un segundo después, un segundo más tarde, recorre una distancia de 52 metros. A ese tiempo le voy a llamar 3. En un segundo recorre una distancia de 52 metros. Y vayamos a la incógnita. ¿Qué me pide este problema? Calcular la velocidad B. Me anoto. Me piden hallar la velocidad B y lo lindo de la física es que nos dan resultados. Me dicen que el valor de la velocidad
es 16 metros por segundo. Positivo. Entonces, el primer paso en la resolución de problemas es leer el enunciado paralelamente e ir sacando datos. Si ustedes sacan datos, están ahorrando tiempo. Entonces, creo que debe ser el paso más importante, el segundo paso, que consiste en la interpretación del problema. Esto al inicio es costoso, jovencitos, pero les recuerdo que todo es práctica. La práctica hace al maestro, jovencitos. Ahí les voy a dar un detalle más. Ustedes esta misma noche pueden agarrar este enunciado, el mismo enunciado, y lo tapan los datos y la solución, y por su parte traten de resolver. El segundo paso en la resolución de problemas es la interpretación del problema. Y la interpretación de un problema se lo hace gráficamente. Entonces, miren, voy a interpretar el problema. Me dicen que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este caso va a ser acelerado. Este es el origen del movimiento y voy a suponer que el movimiento ocurre en el eje X, horizontal. Me dan 2 puntos. Me dicen que por el punto A una distancia del origen, el móvil pasa con una velocidad v. Y después de 4 segundos, por lo tanto aquí, en este intervalo entre A y B, hay 4 segundos, como se anota aquí. Por el punto B, el móvil pasa con una velocidad el triple de la velocidad que pasa por A. Entonces vean que estoy interpretando. En el punto B la velocidad es más grande, el triple de D. Y me dicen que transcurre un segundo donde el móvil recorre 52 metros en ese segundo. Eso quiere decir que pasa por un tercer punto que yo le estoy llamando C. Y veo el dato que tengo. En un segundo recorre 52 metros. Anótense, este es el secreto para resolver problemas. Anótense, jovencitos. Para resolver un problema, ataquen donde tengan mayor cantidad de datos. Casualmente, en este ejemplo, en el tramo 1, entre A y B, tengo la misma cantidad de datos que en el tramo entre B y C. Tomaremos el tramo entre B y C. ¿Qué datos tengo? La velocidad inicial en el tramo BC. ¿Cuánto vale esa velocidad? 3 veces B. Además, tengo la distancia, que es 52 metros, que recorre el móvil en un segundo. Por lo tanto, tengo 3 datos, nada en el punto C. No sé la velocidad final en el punto C. Por lo tanto, se visualizan 3 datos en el tramo entre B y C, que lo puedo llamar tramo 2. Veamos qué sucede en el tramo entre A y B. Tengo la velocidad inicial que vale v y tengo la velocidad final que vale 3v. Y el intervalo de tiempo, el tiempo que emplea el móvil al recorrer la distancia entre A y B, que es 4 segundos. Por lo tanto, tengo 3 datos en el primer tramo como en el segundo tramo. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo atacar el problema considerando el segundo tramo o el primer tramo. Entonces, repito por la importancia. Ustedes quieren resolver un problema, ataquen donde tengan mayor cantidad de datos. Ese es el secreto, que no falle. Bien,
Entonces, yo puedo resolver el problema considerando el tramo 2 o el tramo 3. Yo he elegido el tramo 3. Este le estoy llamando tramo 3. Yo he elegido este tramo. Ustedes esta noche, viendo el partido, que además empieza a las 10 de la noche, van a estar muchos durmiendo o otros estarán en el estadio, pueden resolver el problema considerando este tramo entre A y B. Yo voy a seguir el tramo entre B y C. Entonces, tengo este problema, lo voy a resolver utilizando estas 4 ecuaciones. No hay más. Voy a elegir la tercera ecuación. Lo voy a adecuar a mi problema. A esta distancia, miren, es lógico, a esta distancia le estoy llamando x1. A esta distancia x2 y a esta distancia x3. Como estoy eligiendo este tramo, la distancia x3 es esta distancia y vale 52 metros. Por la ecuación 3 va a ser igual a la velocidad inicial en este tramo. La velocidad inicial del tramo 3 le estoy llamando v sub 0,3. El tiempo de un segundo es el tiempo t sub 3 en el tramo 3. Por eso lo estoy simbolizando con una letra t sub 3. Más un medio a o un detalle. No se olviden que la aceleración en el movimiento rectilíneo uniformemente variado es constante. Le estoy llamando a esa aceleración. Desde el momento en el cual parte el móvil del origen, la aceleración permanece constante. Por el tiempo t sub 3 elevado al cuadrado. Entonces, fíjense, yo tengo las ecuaciones, pero le estoy aplicando a este tramo, donde la distancia x3 es 52 metros, la velocidad inicial es esta velocidad que va a ser igual a 3b, el tiempo va a ser un segundo y la aceleración en este tramo es constante. Entonces, así se adecua la ecuación 3 a mi problema, al tramo 3. Voy a sustituir. X3 sé que vale 52 metros. La velocidad inicial en el tramo 3 es 3 veces b. El tiempo en el tramo 3 es un segundo, más un medio por la aceleración que no conozco, por el tiempo t sub 3 que vale un segundo. Entonces voy a tener 52 metros en el primer miembro. Aquí multiplico 3 por 1, 3 veces la velocidad que me pide, más un medio la aceleración, porque 1 al cuadrado es 1. Entonces en este término me queda un medio de A. A esta ecuación le voy a llamar ecuación 1. Ahora voy a considerar el tramo 2. El tramo 2, que es este, ¿qué datos tengo? La velocidad inicial que vale v, la velocidad final que vale 3v y el tiempo que es 4 segundos. Voy a emplear, les vuelvo a repetir, elijan la ecuación donde tenga mayor cantidad de datos. En el tramo 2 yo tengo la velocidad v, 3 veces v y el tiempo. Por lo tanto, de las 4 ecuaciones, voy a elegir la primera. La velocidad final en el tramo 2, aquí es 3 veces v, igual a la velocidad inicial en el tramo 2, que es v sub 0,2,
más la aceleración por el tiempo t sub 2. Al tiempo en el segundo tramo, que es igual a 4 segundos, estoy llamando t sub 2. Entonces, esta es la ecuación, la primera ecuación, esta, aplicado a mi problema. Entonces, voy a sustituir los valores que tengo. La velocidad final en el tramo 2, como se ve aquí, es 3 veces v. Igual a la velocidad inicial en el tramo 2, que es v. Más la aceleración, y vean que también sustituyo el tiempo de 4 segundos. T sub 2 vale 4 segundos. Opero. Aquí tengo 3 veces b. Esta b lo voy a pasar al primer miembro. Voy a tener 3b menos b, que es 2b. Aquí voy a tener 4a. Entonces, de este término voy a despejar a. Y voy a tener 2 veces b sobre 4. Simplifico 2 con 4 y me queda que a, que es la aceleración que no conozco y además no me piden, va a ser igual a la velocidad final sobre 2. A esta ecuación le voy a llamar 2. Bien, pero no se olviden que me piden el valor de la velocidad. Y tengo su resultado, eso más. Voy a reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1. Es decir, la aceleración en la ecuación 1. La aceleración vale por la ecuación 2, b sobre 2. Por lo tanto, si esta es la ecuación 1, el primer miembro tengo 52 más 3b más 1 medio y reemplazo la aceleración por la ecuación 2 que vale b medios. Entonces, aquí opero, ¿no? Voy a sacar el común denominador. Aquí voy a tener b sobre 4. El común denominador es 4. 4 entre 1, 4. Por 52, 8. 4 por 2, 8. 4 por 5, 20. Entonces, en el primer miembro voy a tener 208. En el segundo miembro, ya sin contar, como denominador es 4 por 3, 12. 4 entre 1, 4 por 3, 12b, más b. Entonces, trabajando en el segundo miembro, manteniendo el primer miembro, voy a tener 12 más 1, que es 13b. ¿Qué me piden? Encontrar la velocidad. Despejo b va a ser igual a 208 sobre 13. Si ustedes dividen 208 entre 13, me va a dar 16 metros por segundo. Comprobamos el resultado, es exactamente 16 metros por segundo. Esa es la forma de resolver. Aquí hay un paso más, que normalmente yo lo considero que es el análisis de resultados. Si ustedes llegan a hacer eso, van a aprender física, jovencitos. Bien, entonces esa es la forma de resolver los problemas. Obviamente que vamos a ir lo que les decía. Aquí está la interpretación del área. Un gráfico, velocidad-tiempo, el área debajo las rectas representan la distancia. Este ejemplo lo vamos a hacer con mayor calmita y como un caso especial del movimiento rectilíneo uniformemente variado es el movimiento rectilíneo, donde no hay aceleración y la velocidad permanece constante. Vamos a insistir con los gráficos
y vamos a resolver este problemita, que es un problemita combinado entre el movimiento uniforme y el movimiento uniformemente acelerado. Hay varios problemas y de aquí va a surgir el práctico 1. Les he pasado un libro. Vean el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y les voy a pedir que estudien los problemas resueltos. Entonces, vayan al movimiento, a la cinemática, al movimiento rectilíneo uniformemente variado y estudien los ejemplos que aparecen en el libro que les he pasado. Yo tengo el libro, lo voy a revisar también. Y si tienen alguna pregunta, la siguiente clase, que va a ser el lunes, estoy pensando a las 2:15, aunque realmente deberíamos pasar a las 2. Coyunturalmente, hasta que elijan los suplentes. Eso se ha dicho de principio. Hay gente que se está inscribiendo recién. Entonces, por favor, quiero que entiendan eso. Esto puede tardar. Yo estoy Licen, estimando en 2 semanas. una Pero pregunta, Licen. dime. Para solucionar tu choque de horarios, porque de ahí me están chocando 3 materias que ahí están chocando. A la misma Estoy hora me toca. grabando las clases, así que recurrí nomás. Una vez que Zoom me habilite, yo les voy a pasar al grupo, señalando la fecha y hora de la clase. Ah, Yo ya. entiendo, jovencitos, porque arbitrariamente yo estoy poniendo estos horarios. Son los horarios que puedo, porque si no les voy a fallar, les digo, ¿no? Ahora no puedo estar pasando con los 3 grupos porque me falta tiempo. Bien, entonces, jovencitos, tarea. Vayan poco a poco introduciéndose a la física, jovencitos. Esperemos que la semipresencialidad pueda funcionar y obviamente vernos. Entonces, tarea para la siguiente clase, jovencitos, es estudien los ejemplos resueltos del movimiento rectilíneo uniformemente variado, sin considerar el uniforme todavía, del libro de Sirway Hewell. Sirway Hewell, ese es el nombre de los autores. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, jovencitos? Disculpe, Inge. Buenas tardes, Licen. ¿Podría Dime, repetir el libro? ¿está en el grupo? Ya, gracias, ingeniero. Lean, Disculpe, jovencitos. Inge. Dime. Recién me estoy incorporando a este grupo y bueno, no sé